Muy bien, estamos en nuestra serie, prosperando en nuestra intimidad con Dios. ¿Cómo se llama la serie? Prosperando en nuestra intimidad con Dios. Y el tema de hoy es inseparables. ¿Cuántos de ustedes han ido a comer a un restaurante que su muñeco es un payaso? ¿Qué es eso? Bueno, ustedes lo están diciendo, no yo. ¿Cuántos han ido a comer a McDonald's? Vamos a ver. Hay quienes que no han ido a McDonald's. ¿De veras? Ok. ¿Qué ven ustedes de peculiar en McDonald's? La atención. Cuando ustedes entran al restaurante siempre sienten un olor agradable que identifica a McDonald's. ¿Qué más? Tienen el mismo menú, tienen limpieza, es un lugar agradable, muy limpio. ¿Qué más? Es un servicio rápido, donde sirven la comida, siempre es la misma bolsa, la misma cajita. Ahora les pregunto, ¿quiénes han ido a un McDonald's fuera de esta ciudad? Les hablo fuera de la ciudad, Quetzaltenango. ¿Dónde hay más McDonald's? En Mazatenango, en Chiquimula, en Escuintla. Bueno, el punto es, cuando ustedes entran a un McDonald's, ¿qué es lo que identifican? ¿Tienen el mismo menú? ¿Tienen la misma cordialidad para atendernos? ¿Tienen la misma limpieza? ¿Tienen los mismos colores? ¿Lo saludan a uno de la misma manera en todos los lugares? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es gente muy cordial? ¿Qué es lo peculiar de ellos entonces? Que tienen el mismo lenguaje. Esa empresa, si ustedes van a Estados Unidos o van a Argentina, donde sea, ¿quiénes han estado fuera del país comiendo en un McDonald's? Solo pregunto. Jesús, casi todos han. Solo pregunto, ¿es lo mismo por allá que por aquí? ¿No? Sí, porque aquí comemos frijoles. Probablemente en algunos lugares no hay frijoles, no hay plátanos fritos, porque nosotros aquí somos 100% guatemaltecos. Pero ellos tienen un menú general. Ellos tienen el mismo menú que se puede comer desde el norte hasta el sur. Tienen casi el mismo papel de empaque, tienen la misma presentación, casi que encuentra uno en el mismo lugar los baños. Usted entra rápido a McDonald's que ya no aguanta y no tiene necesidad de estar buscando los baños. Usted ya sabe dónde están los baños. Ahora, eso es un ejemplo de unidad. Eso es un ejemplo de unidad. Y es algo de lo que vamos a platicar esta mañana. Hoy vamos a tener una escritura base y en el Evangelio de Juan se registra una oración que Jesús hizo por todos nosotros. Es una oración que debe leerse cuidadosamente por la profundidad que tiene, pues está pidiendo por sus discípulos y por los futuros discípulos. La esencia de la oración que Jesús está haciendo en este momento es pidiendo por la unidad de los cristianos y Dios.
La esencia de lo que Jesús está pidiendo ahí es de que nosotros, usted y yo, seamos uno con Dios. Más adelante vamos a ver que Él no está pidiendo que nosotros seamos uno. Eso va a ser el resultado, va a ser la consecuencia de la esencia de lo que Jesús está pidiendo por todos nosotros. Es la unidad, precisamente el testimonio a lo que nos rodean de nuestra fe, del conocimiento de Cristo y de la obediencia a Dios. Cuando nosotros queremos manifestar unidad en el cuerpo de Cristo, obviamente la vamos a manifestar cuando tratamos nosotros de pensar lo mismo. Cuando nuestra forma de hablar es casi igual. Cuando las palabras que nosotros hablamos son casi iguales. Pero también, hermanos y hermanas, lo debe de ser nuestro testimonio. Y nuestro testimonio debe de ser bueno con los de aquí adentro, pero también debe de ser bueno con los de allá afuera. Y cuando usted vive aquí en Santa Rosita, y cuando usted vive o donde usted vive allá en, dígame otro lugar de por aquí, San Gaspar. Usted que vive en Santa Rosita y usted que vive en San Gaspar, deben demostrar el mismo testimonio para que los de afuera puedan decir: este cuate se parece al que vive allá en Santa Rosita. Algo tienen en común. Eso está manifestando nuestra unidad. Vamos a ver tres aspectos importantes que Jesús resalta en su oración en Juan capítulo 17. Número 1, la unidad entre nosotros. Solo pregunto, ¿creen ustedes que por sí mismos se pueda dar la unidad entre nosotros? No. Imposible. Probablemente a ninguno de nosotros se nos pueda ocurrir que Jesús ni siquiera pudo lograr que sus 12 discípulos tuvieran unidad. Hernán, eso es una herejía. Jesús no logró la unidad de sus 12 discípulos mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Se estaban peleando entre ellos. Llega la mamá de uno de ellos a hablar con Jesús y le dice: cuando estés en tu reino, quisiera pedirte que mi hijo grandecito esté a tu derecha y el más chiquito a tu izquierda. ¿Y sabe qué? Los demás brincaban de alegría. Los demás se molestaron. ¿Por qué? Porque no había unidad. Ahora, no es porque Jesús no pudiera hacerlo. Jesús estaba esperando el momento. Porque Jesús, lo que Él quería es que nosotros, los creyentes de hoy día, entendiéramos que Dios quiere ser uno con su pueblo. Ese es el propósito. Dios quiere ser uno con su pueblo. Y mientras nosotros mantengamos esta relación vertical con Dios, mientras nos mantengamos aquí en esta relación vertical, ¿sabe una cosa? Esta relación horizontal va a ser posible. Pero si alguno de nosotros no está en esta relación vertical con Dios, difícilmente va a lograr esto. Y ese es el problema que se genera, porque eso es lo que produce divisiones dentro de la iglesia, cuando no estamos de acuerdo. Y muchas veces la unidad de la iglesia se ha rebajado simplemente a un estar de acuerdo para que la gente vea que existe Dios. Perdonen, el estar de acuerdo no funciona, pero ni en nuestro matrimonio. Tiene que haber una unidad espiritual en nosotros, como pareja. ¿Qué le quiero decir con esto? Que mi esposa y yo tenemos que estar correctamente en esta relación vertical para que esta relación horizontal pueda funcionar. Si no, vamos a estar como perros y gatos. Si no, podemos llegar a estar de acuerdo.
Podemos estar de acuerdo y la gente que nos mira, qué bonita pareja, caminan de acuerdo, muy lindos, pero de vez en cuando en la casa se meten unas zangarreadas, pero oigan, creo que nosotros debemos de tener esa claridad. La unidad no depende de nosotros, depende de la relación de Dios con nosotros y de cuánto nosotros entendamos lo que significa poder ser uno con Dios. ¿Qué dice Lucas 17, 20, 21? Dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Punto. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál es el deseo de Cristo entonces? Ahí lo tenemos el deseo de Cristo es que mantengamos una relación con Él y con el Padre, de tal manera que el Señor Jesucristo le llama o lo determina como que sean uno. Y esa expresión o esa frase, que sean uno, pareciera como que está enfocada a que nosotros podemos ser uno, pero Jesús no está orando eso. Jesús está orando para que el Padre y Él sean uno y nosotros seamos uno con Él. Eso es lo que Él está pidiendo. Eso significa que cuando vean a un cristiano no van a ver nada diferente uno del otro, pues la unidad entre nosotros es de tal manera que no encontrarán diferencia. Hermanos, como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, los cristianos deberíamos tener y mantener la misma esencia, sin divisiones y mucho menos deformaciones, sino ser homogéneos y compactos. Mire, que todos lleguemos al mismo pensamiento es complicado. Pero que todos hablemos una cosa, sí es posible. De hecho, estamos hablando en este mes de marzo, todas las iglesias Verbo del país, 39 iglesias Verbo, estamos hablando el mismo mensaje. Y sabe una cosa, eso empieza a manifestar unidad. Que no haya entre vosotros divisiones, dice Pablo. Que todos hablen la misma cosa. Estamos tratando de hacer eso, hermanos. Estamos tratando de hablar la misma cosa. Queremos que ministerios Verbo, iglesias Verbo, sean algo poderoso dentro del cuerpo de Cristo, a través de la unidad de la iglesia, a través de la unidad de los creyentes, cuando los creyentes sean uno con Él. Amén. ¿Están conmigo? Vamos con el segundo aspecto que Jesús nos habla en este pasaje. Dios quiere que también haya unidad entre nosotros y Dios. Dice, para que todos sean uno. Ese fue el versículo que leímos anteriormente. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ahora, ¿qué pasa aquí? Jesús no solamente ora porque nosotros seamos uno entre nosotros, sino para que, como el Padre en Cristo y Cristo en el Padre, así también nosotros seamos uno en el Padre y en Cristo.
Ese es el anhelo del corazón de Dios. La pregunta es, hermanos, ¿lo anhelamos nosotros? ¿Cuántos anhelan eso? ¿Cuántos anhelan ser uno con Dios? Esta maravillosa oración de ser uno en Dios y Dios en nosotros constituye la esencia y más grande declaración de parte de Dios con respecto a su deseo de una relación íntima con Él. Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermanos, el Señor busca de nosotros que podamos cultivar una intimidad con Él. Y cultivar una intimidad con Él es llegar hasta el punto que Él conozca hasta el rinconcito más oscuro de nuestros pensamientos, que Él entre hasta la cocina, que entre, que se suba al techo, que se meta debajo de las camas de nosotros. Ese es el proceso de la intimidad. Pero si vamos a la intimidad en el matrimonio, por ejemplo, no hay menores de edad aquí. En la intimidad en el matrimonio, ¿cuántos matrimonios hay aquí? Quiero ver. No hay solterones, ¿verdad? ¿O sí hay? Bueno, en la intimidad en el matrimonio, cuando usted está con su esposa en la habitación y usted quiere tener intimidad, usted no le dice a su esposa, mi amor, apagate la luz porque me voy a desvestir. No, el hombre no dice eso. Probablemente la mujer sí. Entonces, como tenemos esa confianza, ¿qué hacemos? Ay, pastor, usted hablando eso ahí en el púlpito. ¿Qué hacemos? Con la luz encendida, nos desvestimos y nos miramos la desnudez de nuestro cuerpo. Ahora, eso no lo podemos hacer con cualquiera. ¿Solo con quién lo hacemos? Con nuestro cónyuge. ¿Sí? Una vez fuimos a una iglesia y me dice el hermano, mira hermano, me dice, hazme un favor, habla algo acerca de la intimidad, pero decirle a las esposas que es con la luz encendida, me dice. Porque aquellos quieren ver. Y tuve que hablar de eso, pues. Pero el punto, hermanos, es, si hablamos de intimidad, es solo mi esposa y yo. Nos conocemos desnudos tal y como somos. Hace 38 años, en nuestra luna de miel, planitos. Así planitos. Después de 38 años, lonjas, piel caída, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Eso, tranquilas, tranquilas hermanas, no voy a decir lo de ustedes. El punto es que nosotros debemos de tener claridad que en esa intimidad solo nos conocemos mi esposa y yo. Conocemos nuestra desnudez. En nuestra intimidad con Dios, hermanos, debemos de desnudarnos también. Estamos solos Dios y yo. Debemos de desnudarnos, no podemos esconderle nada a Dios. Dios conoce aún los pecados más profundos, más ocultos que el ser humano pueda tener. Dios los conoce. A Dios no podemos, de Dios no podemos burlarnos, hermanos. No podemos engañar a Dios porque Dios nos conoce. Y ahí es donde debe de haber esa claridad en nuestras vidas, hermanos, de que mi relación con Dios debe de ser transparente. La relación cercana e íntima con nuestro Creador es lo que permitirá la perfección y además nos permitirá mostrar a Cristo a través de nuestra vida.
Otra parte importante y de gran profundidad es la confesión de Jesús que dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, ¿en qué grado ama el Padre al Hijo? ¿Hasta qué grado amará Dios a Jesús? No tenemos ni idea. Lo único que sí sabemos es que es un amor grande, extraordinario, en donde Dios es capaz de poder compartir de su plenitud con su Hijo, pero también con nosotros, hermanos. Cuando un hijo dice, es que mi papá sí me ama, ¿qué es lo que está diciendo el hijo? ¿Qué está diciendo el hijo? Que su hijo ha notado, su hijo ha puesto el termómetro, su hijo ha testeado el amor del Padre por lo que el Padre hace a favor del Hijo. ¿Qué es lo que hace Dios a favor de nosotros, hermanos? Lo hace todo. Cuando Jesús se bautizó, hubo una voz del cielo, dice, que de repente se oyó, este es mi Hijo amado, en Él yo me complazco. Ahora usted me va a decir, no hermano, no dice así, en Él tengo complacencia. Hay una versión que dice, en Él no me complazco. Hermanos, necesitamos entender que así como Dios ama a Jesús, dice que así también nos ama a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Dios tiene complacencia de nosotros. Oh, eso es, déselo, pero déselo a Él. Eso es extraordinario, de veras. Mire, es una maravillosa palabra que Dios nos permite para que nosotros podamos seguir adelante, marchar, vamos adelante. Señor, gracias porque puedo complacerte. La pregunta es, ¿será que nuestros hijos pueden vernos de esa manera nosotros? Decir que yo como padre, mis hijos encuentran complacencia en mí. ¿Será que mis hijos están viendo eso en mí? Nosotros muchas veces la imagen que llevamos para con Dios es la misma imagen que traemos de nuestro Padre terrenal. Y muchas veces nosotros como padres, hablo a los padres, no aprobamos a nuestros hijos. Si sacaron 70 en el colegio, queremos que saquen 90. No nos gustan las cosas que hacen, cómo las hacen, porque no las hacen como nosotros. ¿Saben una cosa? Eso nuestros hijos lo llevan delante de Dios y Dios cree que nosotros, o cree que ellos, o creen que Dios, creen que Dios va a responder de la misma manera que nosotros. Y entonces nuestros hijos dicen, Dios no me escucha, Dios no aprueba lo que yo hago, Dios no esto, Dios esto. La imagen como padres terrenales. Y eso es algo que tenemos que cuidar, hermanos. Mire, deje que su hijo, ámelo. Deje que su hijo haga lo que puede hacer y usted solo guíelo. Y ore por ellos. No le imponga lo que usted quiere, porque va a frustrar a sus hijos. No le conviene. Dios no lo está apretando a usted. ¿O sí? ¿Alguna vez Dios lo ha agarrado así del brazo? ¿No? ¿Sabe una cosa? Dios es bueno. Y es mucho más bueno de lo que nosotros imaginamos y entendemos. Nosotros no tenemos idea de la bondad de Dios. Estas palabras de Jesús no se pueden leer a vuelo de pájaro. No se pueden leer muy rápido, hermanos. Es necesario pensar en la dimensión del amor de Dios para ustedes y para mí. Así como el Padre ha amado a Jesús, así también Él nos ha amado.
El amor de Dios sin límites, sin restricciones ni condiciones, el amor más puro y sublime que podamos experimentar, es lo que la palabra de Dios nos está revelando el día de hoy. Cristo es la palabra revelada. Sin la palabra nosotros no podemos mantener la unidad con Dios. Un hermano me decía un día, es que yo me levanto temprano y le digo, Dios, ¿qué quieres que haga? Perdona, le digo, pero Dios no te va a responder con una voz sonora del cielo, quiero que hagas esto, hijo mío. ¿Sabes por qué? Le digo yo. Porque Él ya nos dio su palabra. Y pregunto, ¿cuántos leen la palabra todos los días? Levanten su mano, ¿cuántos leen la palabra todos los días? Miren, somos pocos realmente. Yo quisiera animarles, hermanos, quisiera exhortarles a que nos tomemos la disciplina, formemos la disciplina, porque es Dios hablándonos a través de su palabra. Pero también es importante que meditemos en ella. Es importante que le hagamos preguntas a la Biblia, porque sabe una cosa, solo ahí vamos a encontrar respuestas para nuestra vida. Es importantísimo eso. Y el punto número 3, la unidad con Dios implica, dígalo por favor, implica dependencia. ¿Cuántos tienen bebés aquí? Bien, tenemos que ser como niños, dice la Escritura. En cuanto a esto, usted sabe que el bebé no puede quedarse solo. ¿De quién depende el bebé? De sus padres. ¿Por qué? Porque el bebé no está capacitado para hacer todas las cosas. Para los que hemos criado hijos, sabemos lo que eso significa. Los bebés no pueden desarrollarse, no pueden caminar por sí mismos, no pueden tomar decisiones por sí mismos. ¿Quién tiene que estar a la par de ellos? La muchacha. Si es que ustedes no responden, yo les digo quién está a la par de ellos, pues. Somos los padres. Los padres tenemos que estar a la par de nuestros hijos. Y obviamente nosotros tenemos que enfocar nuestro tiempo, aprovechar el máximo del tiempo para poder invertirlo con ellos cuando nosotros tenemos que realizar un trabajo fuera de casa. Que la noche sea un tiempo para poder aprovechar para estar con ellos, para instruirles, para enseñarles, para que miren la imagen de papá y mamá. Porque es importante, nosotros tenemos que estar cerca del Padre y tenemos que ver los pasos que el Padre da para que nosotros lo imitemos a Él. ¿Aló? No, pero nosotros somos muy autosuficientes, ¿verdad? Nosotros somos como aquellos güiros que van corriendo y creen que el piso sigue y nos vamos de boca. Pero es necesario, Dios nos da a nosotros el beneficio de la duda para que entendamos, hermanos, que necesitamos de Él, que Él debe ser nuestra guía. Juan 15 del 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? Lleva mucho fruto. ¿Por qué? Jesús dijo, separados de mí, ¿qué es nada, hermanos? Nada. La unidad con Dios, esta unidad con Dios es la permanencia con Él. Jesús ejemplifica esto
con la parábola de la vid. Ningún cristiano puede pretender buscar intimidad con Dios si no está dispuesto a permanecer en Él. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros formemos una disciplina de relación con Dios, de búsqueda de Dios. Necesitamos levantar una disciplina diaria en nosotros. Ese es, mire, si a usted le dice que tienen que entrar a las 6 de la mañana al trabajo, ¿qué hora se levanta? A las 4. Ok, pero como usted estaba acostumbrado a levantarse a las 6 de la mañana para entrar a las 8, ¿qué tiene que hacer? Pone la alarma, usted tiene que cambiar hábitos, ¿sí? Es exactamente lo mismo en buscar una relación, en una intimidad con Dios. Media hora para leer su palabra, o 15 minutos para leer su palabra y 15 minutos para tener una comunión con Él. 15 minutos para que Él nos hable y 15 minutos para que nosotros hablemos con Él. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. De esa manera vamos a estar como esa rama está pegada al tronco. Es necesario que lo podamos ver desde esa perspectiva. Esta permanencia no es más que una dependencia total de Dios, pues como el pámpano no puede estar separado de la vid, así tampoco nosotros podemos separarnos de Él, pues separados de Él, nada podemos hacer. Por otra parte, el Señor desea que llevemos mucho fruto y fruto abundante. Por lo que es necesario comprender que si no tenemos esa relación cercana e íntima, no llevaremos fruto. Si no estamos dispuestos a depender de Él, no podemos tener esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Esa total dependencia, hermanos, va a llevar a cultivar en nosotros una relación con Dios en la que Dios va a permitir que nosotros desarrollemos todas las capacidades, todos los dones que Él ha confiado en nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere? Frutos. Frutos. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué clase de frutos quiere el Señor? Bueno, yo voy a dar frutos en la empresa donde estoy trabajando, voy a dar frutos en la familia, voy a dar frutos en la iglesia, voy a dar fruto en las esferas donde Dios me tiene trabajando, que son parte de su reino. Vamos a dar fruto, hermano. Frutos quiere el Señor. No sea que venga el Señor un día y nos encuentre como aquella higuera que estaba bien verde. Era un verde así como la higuera, no verde claro, sino un verde oscuro, pero así bien, ¿cómo sería la palabra? Un verde fuerte, ¿sí? En el que era atractivo el árbol, sí. Pero cuando Jesús viene y mete la mano, no había fruto. Muchos de nosotros podemos estar así, que nuestra apariencia espiritual puede ser muy linda, muy agradable. Miren ese hermano que espiritual es, gloria a Dios por él. Yo quisiera que él me orara por mí, pero pregúntele qué frutos ha dado. Dios quiere frutos, hermanos. Dios quiere frutos. Y los frutos van a venir únicamente a través de nutrirnos de la palabra de Dios, de esa savia que la palabra de Dios produce en nosotros y que nosotros tenemos que chupar todos los días. Necesitamos dar frutos. Ese es el resultado de nuestra dependencia con Dios. Ahora pregunto, ¿qué otros frutos podemos dar? Dios dijo, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A San Gaspar, a Santa Rosita, Santa Amelia también hay aquí algo, ¿va? ¿Dónde queda Santa Amelia? Santa Amelia, Lourdes y los alrededores. Hagan discípulos. ¿Sabe una cosa? Creo que ustedes tienen que empezar a producir frutos. El que una persona nueva pueda estar a la par de ustedes para que este salón pueda llenarse. Ay, no, hermano, fíjese que no lo queremos llenar porque allá danzan las hermanas de danza.
Perdone, no es así. Hermanos, tenemos nosotros que compartir el evangelio. Comparta usted las bondades de Dios en su vida. Deje que la gente conozca qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Porque esas personas, cuando lo miran a usted, dicen: yo quisiera ser como esa persona. Y con esto terminamos. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros busquemos y vivamos en unidad entre nosotros como cristianos, lo cual es el primer paso. En segundo lugar, nosotros debemos ser uno con Cristo y con el Padre, lo cual nos permitirá experimentar intimidad con Dios y gozar de su amor. La unidad con Dios se nos debe hacer conscientes de nuestra necesidad de depender en todo tiempo de Él. Dios anhela que usted y yo seamos inseparables de Él. Hermanos, cuando nosotros buscamos un amigo es diferente que un conocido. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un conocido y un amigo? La relación. ¿Quiénes conocen a Jimmy Morales? Todos lo conocemos, ¿sí? Lo hemos visto en la tele, lo hemos visto en los memes, lo hemos visto él solamente es un conocido. Pero cuando yo tengo relación con una persona continuamente, eso va creando y formando una amistad. Abraham fue considerado el amigo de Dios. Usted y yo podemos ser considerados el amigo de Dios en la medida que nosotros estamos metiéndonos en su palabra. Ahora, tan fácil, hermanos, que es conseguir versiones de la Biblia. Es que, hermano, la Biblia cuando la leo me da sueño. Uy, qué tristeza. ¿Sí? Perdone, yo he escuchado así a mucha gente. No, mire, la Biblia es lámpara y lumbrera. La Biblia da vida. La Biblia es vida, hermanos. Amén. Entonces, siendo Cristo la palabra revelada, yo les quiero animar y dejar esta inquietud. Busquen la intimidad con Dios a través de su palabra. Que sea su evangelio. Que sea el evangelio de Dios el que nos vaya guiando todos los días. Que esa palabra viva y eficaz pueda permear nuestra vida para que nosotros actuemos de acuerdo a lo que Él dice. No seamos solamente, sino ¿de qué? De la palabra. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Perdone, ese aplauso es porque terminé rápido. Pero si ese aplauso es para el Señor, déselo a Él. Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Señor, estamos reunidos esta mañana en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias porque tú nos elegiste, tú nos llamaste, Señor, y buscas en nosotros esa relación, buscas en nosotros ese anhelo de ser uno con nosotros. Padre, pero tú anhelas también que nosotros seamos uno, como hijos tuyos. Pero esa relación no se va a dar, Señor. Esa unidad no se va a dar si no somos uno contigo. Este mediodía, Señor, queremos comprometernos contigo y pedirte perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos olvidado de que tú eres la prioridad de nuestra vida. Tú eres el primero.
Pero muchas veces dentro de nuestras prioridades resulta siendo el tercero, cuarto, Señor, y a veces lo último. Perdónanos por eso, Señor. Queremos ponernos en tus manos esta mañana y pedirte que nos ayudes, Señor, a que las elecciones en nuestra vida tú seas el primero, Señor. Sé tú el primero, Dios, en nosotros. Queremos comprometernos esta mañana contigo, Señor, a buscar tu palabra, a leerla, a meditarla. Dice, Señor, que tu palabra es verdad y tú eres el camino, la verdad y la vida. Por eso, Señor, esta mañana delante de tu trono, hoy nos comprometemos, Señor, a leer tu palabra todos los días. Tú nos das 24 horas diarias, Señor, y queremos darte unos minutos, Señor. 5, 10, 15 minutos. Si invertimos ese tiempo cada día, Señor, se van a convertir en 24 horas de bendición para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a formar esa disciplina. Oro, Señor, para que ese espíritu de poder, de amor y dominio propio se avive en nosotros, Señor. Que nosotros podamos, Señor, buscarte cada mañana. No solamente, Señor, hablando contigo, sino que tú hables con nosotros, Señor, a través de tu palabra. Señor, es un compromiso que hacemos esta mañana delante de ti. Y lo hacemos para tu gloria, Señor. Y, Señor, sabemos de que tú viniste a la tierra, Señor. Estuviste aquí dentro de la humanidad y te presentaste como un sacrificio vivo. Moriste por nosotros en la cruz del Calvario y lo hiciste con un solo propósito, Señor, para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado, de la muerte y del diablo. Y a través de eso, Señor, impartiste vida, Señor, y vida en abundancia. Y hoy muchos ya podemos disfrutar, Señor, de esa eternidad contigo, porque tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres el que gobierna nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos y nuestra mente, porque hemos decidido voluntariamente llevarlos cautivos a ti. Y esta mañana, si usted está aquí entre nosotros y usted no ha reconocido a Jesucristo como Señor de su vida, como el Salvador de su vida, yo quisiera animarle que repita conmigo esta oración ahí dentro de usted. No tiene que hacerla en voz alta. Si usted no ha hecho este paso, si usted no ha dado ese paso más importante, es el paso más importante que pueda dar en su vida, yo le animo a que repita conmigo: Señor Jesús, en esta mañana, Señor, yo quiero arrepentirme de todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, desde el vientre de mi madre de todos los pecados, Señor, y te pido perdón por ellos. Y te ruego, Señor, que me recibas como tu hijo. Te suplico, Señor, que perdones todas mis maldades. Me comprometo, Señor, a dejar de confiar en mí mismo y a partir de hoy empiezo a confiar en ti, Señor. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador, sabiendo que moriste en la cruz, Señor. Fuiste a la tumba, pero resucitaste, Señor, y a través de tu resurrección hoy puedo empezar a disfrutar de una nueva vida en ti, Señor. Por eso esta mañana te recibo como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien dado. Que Dios les bendiga, hermanos.